Muy buenas tardes, gente buena, muy buenas noches, muy buen día para quien ve esto también de manera diferida. Vamos a iniciar una clase sumamente importante, que es la clase número 16, correspondiente a los análisis de riesgos en las operaciones, bien sea HAZMAT o MATPEL, como las llamemos en español e inglés. Vamos a comenzar recorriendo algunos escenarios de algunos momentos vividos en algunos eventos de materiales peligrosos. Por supuesto, esto nos va a permitir llevar de manera más clara una visualización de lo que pueden ser las complejidades de muchas emergencias. Vamos entonces a citar esta para conocer esta experiencia. Estos videos corresponden a hace muchísimos años, cuando comenzamos a manejar algunos eventos de materiales peligrosos, y esta eventualidad es conocida como la tragedia de gas cloro de Clarines. Vamos a focalizarnos en lo que en ese momento conocíamos, que era muy poco, y nos vamos a dar cuenta cómo en este video inclusive pasamos por el área de la eventualidad, por el área de la emergencia, entramos al área de emergencia, pero no estábamos seguros ni siquiera de cuál era el área. Entonces, van a ver una serie de videos, luego lo voy a ir explicando todo, pero lo importante es que ustedes se focalicen en que muchas emergencias son así, con poca información, con poco criterio en el momento para tomar una decisión. Entonces, parte de lo que vamos a ver es cómo los análisis de riesgo se deben desarrollar en diferentes momentos, diferentes áreas y con base a la información que vayamos recibiendo. Hoy es 16 de septiembre del 2009. Estamos pasando el puente posterior a Clarines con dirección hacia Caracas. Aparentemente hay un derrame de un producto peligroso. Sin embargo, vamos a tratar de proceder a la identificación del mismo. Hay bastante confusión sobre la identificación del producto. Se desconoce realmente lo que se esté registrando, sucediendo. Mucha gente nerviosa. No hay realmente información precisa. Vamos a ver qué pasa en esta zona. Llevamos protección respiratoria para vapores orgánicos e inorgánicos. Vamos con el objetivo de hacer reconocimiento del perímetro primero de la zona sin ingresar al área de impacto. Yo, dado que estoy solo, no voy a hacer ingreso hasta el área específica, solamente voy a tratar de obtener imágenes al respecto. Aquí tenemos personal de bomberos y protección civil. Para que tengamos una idea, yo le estoy comentando que no pienso ingresar al área, primero porque estoy solo, voy a hacer cita la eventualidad, pero va a llegar un momento en que ustedes van a ver un reflejo de luces de un vehículo que está a mano derecha y sin saberlo, ese vehículo que está a mano derecha con un reflejo de luces está cargado de por lo menos 7 cilindros de gas cloro de 1 tonelada. Es decir, ese es el vehículo que está en la emergencia, ese es el vehículo del área caliente, y yo asumiendo que iba hacia el sitio donde la gente estaba trabajando, paso por el área caliente, entro al área caliente, sigo de largo y luego me consigo al personal de bomberos. Entonces, focalícense en este escenario, ¿ok? Vamos a ver este escenario nuevamente. Hoy es 16 de septiembre del 2009. Estamos pasando el puente posterior a Clarines con dirección hacia Caracas.
Aparentemente hay un derrame de un producto peligroso. Sin embargo, vamos a tratar de proceder a la identificación del mismo. Hay bastante confusión sobre la identificación del producto. Se desconoce realmente lo que se esté registrando, sucediendo. Mucha gente nerviosa. No hay realmente información precisa. Vamos a ver qué pasa en esta zona. Llevamos protección respiratoria para vapores orgánicos e inorgánicos. Este vehículo que se observa a mano derecha es una mula o una gandola que transportaba 17 cilindros de gas cloro de 1 tonelada. Y le pasamos por el lado entrando al área caliente sin saber lo que estaba pasando. Vamos con el objetivo de hacer reconocimiento del perímetro primero de la zona sin ingresar al área de impacto. Yo, dado que estoy solo, no voy a hacer ingreso hasta el área específica, solamente voy a tratar de obtener imágenes al respecto. Aquí tenemos personal de bomberos y protección civil. Una vez coordinadas las acciones con el mayor Jerez y reconocida la dirección del viento, procedemos a solicitar al personal de protección civil que se dirija hasta el área segura. En teoría es esta gandola la que está generando la fuga de los cilindros y es este el producto. Cloro 1017. Abre la pantalla en el video. 94 HGO. Tenemos acá las 8:35 de la mañana, momento en el cual se restablece el tránsito en la carretera Anzoátegui con destino a la capital, hacia Caracas, pero condicionada toda hacia el área de Aguascalientes. Maravillas desde hace más de una década está brindándole a todas y todos ustedes los mejores servicios y productos ópticos. El examen computarizado, el fondo de ojos y además de eso, toda la cantidad de cosas maravillosas que tenemos a su disposición como lentes de contacto cosméticos y también correctivos. Las Para que tengan una idea de lo sucedido, ese vehículo transportaba en horas de la noche
17 cilindros de gas cloro de 1 tonelada. Y en una de esas curvas se consiguen una mula, es decir, otro vehículo, otro camión, que transportaba planchas metálicas de aluminio forjado. Coinciden en esa curva. El gas cloro va en la dirección en la que yo voy y de regreso, en sentido contrario, viene el camión con las láminas metálicas. Coinciden en la curva, las láminas metálicas impactan con los cilindros de gas cloro que ven ahí tirados, cortan las cadenas, comienzan a caer cilindros de gas cloro, hay una nube inmensa de gas cloro que mata a personas en el momento y que esa nube de gas cloro se esparce por toda la población de Clarines, afectando comunidades enteras. 6.000 y tantas personas se vieron afectadas con el olor a gas cloro, pero afortunadamente la afectación de esas miles de personas fue superflua, fue nada más percibir el olor, pero otras que sí estaban cercanas se intoxicaron al punto tal que inclusive 11 murieron. Cuando nosotros hacemos el análisis de este tipo de eventos, nos damos cuenta que una de las cosas más importantes es garantizar el perímetro. El perímetro de seguridad. Fíjense que yo paso al lado de los vehículos, del vehículo que está involucrado en el evento. Y mi visión es, por ninguna razón puedo ingresar al área caliente porque estoy solo, no sé qué equipamiento tengo, necesito, y mi objetivo es, me llaman para ayudar, para asesorar a las organizaciones que están dando respuesta en el momento, pero no sabían qué producto era. Entonces, yo paso por el área caliente para poder llegar hasta donde están ellos. Y después que estoy con ellos, me doy cuenta que están en sentido contrario a la dirección del viento. Y les pido que se reubiquen y eso hacen. Pero una de las cosas importantes en ese momento, estamos hablando de esto hace más de 15 años, hace 15 años, mejor dicho, 15, 14 años, y esas personas que van en ese carro nos van pidiendo ayuda para ir a buscar gente intoxicada que está en las comunidades. Entonces, una de las cosas más importantes es identificar los perímetros de seguridad. Y fíjense que esta gente está en una zona rural, en una finca, y nos piden apoyo para llegar hasta un determinado sitio donde hay personas afectadas, donde murieron animales, ganado, y en ese momento lo más importante era saber si habían más personas vivas, más personas muertas, hasta dónde se había dado la afectación y valorar mejor la información. ¿Ok? Una de las cosas importantes de los errores cometidos es que los perímetros de seguridad no se establecieron en la carretera nacional cuando se registró el evento. Entonces eso permitió que mucha gente se viera afectado mientras iba transitando al lado de los cilindros que contenían todavía gas cloro. Cloro líquido que al fugar se fugaba como gas cloro. Entonces, el análisis de la información que se va registrando cada vez es más interesante, cada vez es más necesario entender quiénes son los afectados, cómo están afectados, de qué manera se puede manejar esa información.
Entonces fíjense que los análisis de riesgo como datos vinculantes a dirección del viento, terreno, topografía, estado del producto, toda esa información es clave y necesaria ser reevaluada minuto a minuto, porque eso puede cambiar de manera significativa. Entonces, una de las cosas importantes es que eso que están viendo ahorita fue el sitio donde yo le pasé en la noche cuando iba a buscar al personal de respuesta a emergencia. Es decir, que todos los vehículos estamos obligados a pasar por el área caliente porque cosas tan importantes como esas no se habían definido en el momento. Entonces, una de las cosas importantes para nosotros en este nivel es garantizar, conocer y definir cuál es el área de afectación, cuál es el área caliente, cuál es el área tibia, cuál es el área fría. Y esos perímetros de seguridad muchas veces no se valoran. Y eso es algo fundamental. Porque mientras usted no pone un alto en eso, mientras usted no delimita exactamente cuáles son esas áreas, eso va a tener una afectación muy grande. Inclusive después llegar a poner orden, como tenemos, por ejemplo, una persona con nivel A, al lado de una persona que no tiene protección, al lado de una persona que está con un nivel B, y esas son parte de las reflexiones que nosotros hacemos de los errores que se cometen, de los errores que cometemos y de los aprendizajes que vivimos. Entonces, en la actualidad, nosotros de todos estos escenarios tenemos que aprender mucho. Y la idea es que usted vea y se pasee por estos escenarios donde habían muchos organismos de seguridad públicos y asesores también privados que trabajamos en esa situación. Para que tengamos una idea, yo estoy, por ejemplo, ahí con ese overol azul, inspeccionando y seleccionando el orden en que se van a izar los tanques que están en buenas condiciones. Esos tanques no sufrieron daño. Los que sufrieron daño son los que están en la curva, que el conductor fue dejando atrás, escapando de la fuga. Pero esa situación nos lleva a nosotros a entender lo importante que son estos procesos, lo importante que es revisar lo que hicimos y entender cuáles son los análisis que tenemos que desarrollar para mejorar la respuesta que nosotros desarrollamos en cada uno de estos escenarios. Entonces, de esta manera, yo los invito a que entendamos y visualicemos la necesidad que tenemos de fortalecer los criterios de los análisis de riesgo que asumimos en cada uno de los eventos en los cuales queremos participar. Entonces, nosotros tenemos que decir, esto lo hice bien, esto no lo hice bien. Por ejemplo, una de las cosas básicas que nosotros sabemos es que si en un escenario donde hay una fuga importante de un producto peligroso, donde se puede dar una fuga de un producto importante, lo primero que yo tengo que hacer es garantizar que todo el personal esté con el viento a favor, equipado según como corresponda, para abordar los escenarios que en teoría son necesarios y que realmente muchas personas, después de cierto tiempo, decimos, oye, nosotros hicimos eso, increíble, ¿cómo nos equivocamos? Entonces, muchas veces, analizar antes de y después de nos va a permitir reflexionar al respecto. Pero en este aspecto específico, fíjense que
hay también grandes aciertos. Primero es observar que independientemente el momento en el que se da la respuesta, como no se sabía qué tipo de producto era, lo primero que piden es apoyo para ayudar al proceso de identificación de los materiales peligrosos involucrados. Entonces, a pesar de todas las deficiencias que podían haber, o de los aciertos, o del equipamiento, de la cantidad de personas, todos estábamos claros que el objetivo era identificar qué producto era. Entonces, una de las grandes experiencias que nosotros tenemos y de las cosas que sabemos que hay que hacer todo lo posible es en la identificación de los materiales peligrosos, el abordaje de los perímetros de seguridad y por supuesto el análisis constante de los riesgos que se vinculan con base a la información que se va detectando. Una de las cosas que desafortunadamente complicaron estos escenarios fue la poca o nula inexistencia de protocolos para el trabajo en equipo. Entonces, ese tipo de situaciones nos llevó al colapso en comunicaciones, colapso logístico y también, sobre todo, al que al final cada quien tomase acciones de manera independiente. Entonces, eso nos llevó a decir que hay muchas cosas por mejorar, inclusive a la fecha. Entonces, con base a estos análisis que se han realizado y que he realizado y que hemos realizado en conjunto una serie de amigos, nosotros nos damos cuenta de que hay que fortalecer la visión del análisis de riesgo en estos escenarios, más allá de conocer la normativa, más allá de los recursos, más allá de los planes de ayuda mutua, más allá de saber que hay que mejorar la respuesta, más allá de las obligaciones legales. La importancia de conocer la normativa nos va a permitir fundamentar mejor respuesta. Pero si toda esta normativa, todas estas exigencias, todos estos recursos, estos planes de ayuda mutua, esta mejor respuesta, no pasa por un análisis de riesgo, nada de esto va a servir. Entonces, tenemos que identificar que se hace necesario desarrollar esta secuencia de pasos donde hay una comunidad que puede brindar una primera respuesta y tener un análisis de riesgo asociado a esa comunidad, luego tener una primera respuesta estructurada para eventos de materiales peligrosos o una respuesta para un evento, luego activar las brigadas de emergencia, donde puede haber inclusive personal preparado para respuesta de emergencia, activar entes públicos, entes de seguridad pública y luego especialistas. Entonces, en estos análisis de riesgo, hay gente que puede ayudar muchísimo, sin necesidad de estar en el sitio. Y yo soy una de esas personas que digo que yo ayudo mucho, siempre que me piden apoyo, yo apoyo. Inclusive muchas veces a muchas empresas nuestro servicio es brindar asesoría para la respuesta a la emergencia. Es decir, muchas veces ni siquiera vamos allá, sino que brindamos la asesoría para la respuesta a emergencia. Entonces, así como hay diferentes formas de estar presente en una respuesta, podemos advertir, podemos alertar, podemos informar, podemos comunicar y podemos señalizar. Entonces, independientemente de lo que vayamos a hacer en esta primera respuesta, todo eso va a ir cambiando según la información que tengamos, las limitaciones que tengamos y las ventajas que tengamos. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que reconocer es que todos los peligros van cambiando. Fíjense, por ejemplo, esta norma oficial mexicana, la NOM 018, de la Secretaría Técnica de Prevención Social, Secretaría del Trabajo y Prevención Social del año 2015. Ya para el año 2015, en México, la NOM 018 instruía el sistema globalmente armonizado. 7 años después, esto apenas
se está comenzando a hablar en Panamá. De esta manera, nosotros estamos viendo que hay un atraso en muchos países en comparación con la implementación de estos códigos, que por medio de la armonización global en los países que suscriben la Organización de Naciones Unidas, todos deberíamos estar ya en la fase de implementación del sistema globalmente armonizado, no nada más para sustancias puras, para productos puros, sino para las sustancias o las mezclas de ellas. En otros países, el caso de Colombia, por ejemplo, ya tienen una resolución, un decreto, que es el 773, donde eso se establece a partir de este año, pero ya esto en México tiene 7 años. Entonces, algunos países estarán comenzando a cumplir, otros son una referencia del cumplimiento y otros ignoramos muchas veces todo lo que esto abarca. Entonces, cuando nosotros visualizamos este tipo de escenario, nos damos cuenta que tenemos que fortalecer mucho más el conocimiento técnico para el análisis de riesgo de cada una de esta información que se muestra. Desde entender qué información nos da la etiqueta, hasta, por ejemplo, desarrollar la interacción de datos, la integración de datos para los diferentes software que podemos estar utilizando. Entonces, cuando hablamos del sistema globalmente armonizado, que ustedes lo vieron en el nivel 1, en la clase de los sistemas de identificación, nosotros debemos entender también que en este nivel 2 nosotros tenemos un reto importante. Fíjense que en este nivel 2, según las exigencias de OSHA, nos piden principalmente en el nivel de operaciones que la gente que acude al incidente es como parte de una respuesta inicial. Por eso este nivel se llama respuesta inicial a eventos de materiales peligrosos, nivel 2, operaciones. Pero nos dicen que vamos a actuar de manera defensiva y a la distancia. Y que debemos mantener unas competencias. Y que esas competencias, además de los conocimientos adquiridos en el nivel 1, por eso es que el nivel 1 es prerequisito de este nivel, deben conocer técnicas de medición de riesgo, seleccionar el uso del equipo de protección personal, términos básicos relacionados a la protección, conocer y realizar operaciones de control, contención y confinamiento, entender sus capacidades, limitaciones, conocer sus recursos y equipos, implementar procedimientos de descontaminación básica y comprender los procedimientos de operación y finalización de labor HAZMAT. Entonces, cuando nosotros vamos a lo que es el conocer técnicas de medición de riesgo, no es nada más la evaluación atmosférica, es también entender las amenazas de los peligros que se vinculan en ese escenario. Es el hecho de que mientras mejor analicemos los riesgos, vamos a poder seleccionar asertivamente el equipo de protección personal, las limitaciones, el tipo de operación que se va a realizar, cómo se va a hacer el control, la contención, el confinamiento de ese producto. Y por supuesto vamos a evidenciar tanto las capacidades como las limitaciones que tengamos para desarrollar ese procedimiento, bien sea esos 8 pasos. Entonces nosotros, así como la descontaminación básica, tenemos que visualizar aplicaciones, como hemos visto el caso de Wizard, ¿ok? Así tenemos la suite Cameo, donde desde la suite Cameo, uno de los programas que visualizamos es justamente Aloha. Este programa Aloha, cuando nosotros lo buscamos en la página del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, en el dot.gov, ese gov es de government, G-O-V, nosotros visualizamos que esta aplicación es completamente gratuita. Y a pesar de que tiene limitaciones, es una aplicación muy, pero muy, muy necesaria e importante que todos conozcamos y manejemos. Entonces, en estos escenarios, cuando nosotros comenzamos a descargar Aloha, lo primero que vamos a tener es una pantalla que nos da, como dice, la bienvenida. Perdón. Y nos dice, bueno, aquí estoy. ¿Qué hacemos ahora? ¿Por dónde comienzo? Pero antes de entrar en Aloha, nosotros podemos ver una pantalla en la que nos dice que hay
la posibilidad de ingresar una localización, un edificio, una hora, para que nosotros podamos cargar información de un químico, información atmosférica. Y esa misma información podemos integrarla de este software Aloha a este otro software que se llama Marplot, que forman parte de la misma suite, Cameo. Entonces, Cameo, Aloha y Marplot son software de la misma suite. Esta es una pantalla del programa Marplot. Este fue un análisis que realicé para un derrame, para una fuga de gas en una población llamada Copacabana en Antioquia, en Colombia. Este fue un servicio que brindamos a una empresa llamada EPM, donde ahí fallecieron unas personas, pero gracias a Dios pudimos controlar la fuga de gas, mantener el servicio de gas en esa tubería para que Bogotá no se quedara sin gas. Y ese poliducto que llevaba combustible, gas también, desde Medellín hasta Bogotá, no se interrumpiera. Entonces, por ser una operación de alto riesgo, ameritaba el análisis de fugas de gas masivo, cómo iba a ser el cono de dispersión. Entonces, esta aplicación es parte del equipamiento básico de todos los equipos de respuesta de emergencia, de todas las unidades de ambulancia, de todos los equipos, de todos los carros de emergencia, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, vamos a entrar en la aplicación Aloha para ir familiarizándonos con ella, y entonces en las siguientes clases veremos Marplot y veremos Cameo también. Muy bien, tenemos aquí entonces la aplicación Aloha. Fíjense que una de las cosas importantes es tener a la mano el traductor. Estas aplicaciones no están en español, por lo menos no por ahora. Entonces, cuando presiono el archivo File, me va a indicar que puedo abrir un archivo nuevo, puedo abrir un archivo existente, puedo grabar un archivo, grabarlo como, imprimirlo todo o seleccionar el área de impresión. Pero también tengo editar, como deshacer, cortar, copiar, pegar, borrar. Pero también tengo la opción de elegir con respecto al sitio, a la información del sitio, cuál es la ubicación, qué tipo de edificación, hora y fecha. Entonces vamos a comenzar a cargar unos datos para que vayamos viendo cómo se comporta el software. Entonces, al incorporar la ubicación, lo primero que me salen son todos los estados de Estados Unidos. Y al final, yo puedo inclusive seleccionar o añadir, ¿ok?, alguna región. Entonces yo le voy a dar aquí, por ejemplo, añadir. Entonces cuando yo le doy añadir, me dice que yo debo colocar el nombre completo de esa ubicación. Entonces yo voy a colocar aquí, por ejemplo, Panamá. Y luego me pregunta, ¿esto es en Estados Unidos o es en otro territorio? Yo le digo, no es en Estados Unidos. Fíjense que cuando yo selecciono, si es en Estados Unidos, debo seleccionar el territorio, a qué estado pertenece. ¿Ok? Entonces, como esto no es en Estados Unidos, yo presiono este botón y desaparece la lista de los países de Estados Unidos. Luego coloco mi elevación con respecto al nivel del mar en metros y yo estoy a nivel del mar, entonces coloco 0. 0 metros a nivel del mar, no tengo ubicación. Y luego tengo la latitud en grados y en minutos norte o sur y la longitud en grados y minutos del oeste, ¿ok? O del este. Entonces, cuando yo coloco este dato sin esos valores, él me hace una alerta y me dice, usted necesita cargar los datos de la latitud y la longitud porque si no, no se reconoce el valor. La latitud debe ser un valor
que se ubique entre los 0 grados y los 90 grados. ¿Ok? Y cuando pasa igual, entonces cuando voy cargando la longitud. Entonces me gustaría que alguno de ustedes, según su ubicación, me diga qué latitud en grados y en minutos, si es norte y sur, vamos a seleccionar, y si es longitud, este-oeste. Eso es para que les permita comparar los resultados de lo que estamos haciendo. Entonces, cualquiera de ustedes puede indicarme latitud y longitud, si es Panamá, si no es Panamá, qué nivel de elevación para ir cargando estos datos, de tal manera que cuando usted haga este mismo ejercicio, compare los resultados. Si por alguna circunstancia no hay, no tienen la precisión en el momento, yo los coloco, ok, sin ningún problema. Por si acaso alguno no puede interactuar en el momento o por temas de trabajo o cualquier otra cosa, la idea es que vayamos avanzando al respecto, ok. Entonces, yo voy a seleccionar acá los datos de, por ejemplo, Panamá, para que ir validando la información que les voy a ir suministrando, y de esa manera vayamos avanzando en el ejercicio. Entonces voy a colocar por acá en la latitud 7 grados y 12 minutos. ¿Ok? Y en la longitud 77 grados 09 minutos. Y entonces presiono OK. Luego me dice, cuando presioné esos datos, fíjense que yo presioné los datos, coloqué esos datos y me voy directamente a nombre de la ciudad. Adelante, Andrés, te escucho. Pregunta, Pablo. Bueno, si no se ponen esos datos de latitud y longitud y minutos, es imposible entonces avanzar de ese paso, ¿sí? Es correcto, es imposible. Él no te Y, permite porque él asocia la ubicación y las condiciones de temperatura, viento de esa área. De lo contrario, el análisis no procede. y entonces una forma rápida de saber esos datos de mi ubicación sería, por ejemplo, el Maps, porque la verdad no sé cómo No, averiguar esos datos. yo lo busqué en Google. Yo lo busqué en Google, coloqué latitud y longitud de Panamá y lo seleccioné de ahí. Pero Ah, también ok. por Google Earth puedes hacerlo. ¿Ok? Ah, bueno, perfecto. Puedes buscarlo sin ningún problema. Hay más adelante inclusive la posibilidad de que tú ya tengas esto preparado y lo que hace es que cargue la información. Y algunos software pagos ya él asocia tu ubicación y hace este análisis con tu ubicación. Ah, ¿Ok? bueno, perfecto. Muchas gracias. No te preocupes. Entonces voy a colocar por acá, por ejemplo, Ciudad de Panamá. ¿Ok? Y luego entonces me aparece una información. ¿Ok? Que dice cuál es la hora local. ¿Ok? Que se está utilizando para este hemisferio asociado con respecto a la hora de la región. Entonces yo sé que en el caso de Panamá y Colombia están en el -5, pero yo puedo seleccionar simplemente, ok, si trabajo con un día soleado o una hora estándar. Entonces eso va a depender de lo que nosotros consideremos. Y fíjense que ya aquí me apareció Panamá, Ciudad de Panamá. Ya yo aquí tenía otra estructura agregada que decía Panamá, Panamá por Ciudad de Panamá, porque a mí me tocaba autorizar la carga peligrosa que pasaba por el puerto de Panama Ports. Entonces aquí ya yo selecciono y aquí puedo ver que ya se seleccionó
y se cargó donde dice Panamá, Ciudad de Panamá. Entonces, revisando la información, ya yo aquí ubiqué la localización. Ahora me voy con la estructura, el tipo de edificación. Entonces aquí yo tengo diferentes opciones. Si es una oficina que está encerrada, un edificio como una galera, una bodega, si tengo una edificación abierta, si tengo un conjunto de edificios o si esto es algo que está prácticamente que al aire libre, fíjense que yo inmediatamente al colocar que esto está siendo cargado fuera de estas edificaciones, inmediatamente la selección de la edificación desaparece. Al yo seleccionar acá, él no considera otros datos. Entonces aquí me considera árboles, ¿ok? Me considera también el que no se posee mayor información al respecto. Entonces, una de las desventajas con respecto al uso de traductores es que yo no puedo en estas pantallas copiar y pegar. ¿Ok? Esa ventaja que tenemos en el Wizard, usted arrastraba el cursor y copiaba, no lo puede hacer sino hasta que la información esté cargada. Cuando la información está cargada, usted sí lo puede hacer, mientras le está cargando no. Entonces, ¿qué se recomienda en ese caso? Con el teléfono celular, utilizamos el traductor de Google y con ese traductor de Google nosotros proyectamos en la pantalla para entender qué información nos quiere dar. Entonces nosotros escaneamos en la pantalla la información que necesitamos, enfocamos en el texto y comenzamos a hacer un escáner. Entonces, cuando yo hago el escáner y selecciono todo el texto, lo que me está diciendo es infiltración de parámetros, ¿ok? Me está hablando, por ejemplo, de parámetros del edificio. Seleccione el tipo de edificio o ingrese el parámetro de intercambio, oficinas cerradas, oficinas de un piso, edificio de 2 pisos, el aire, el número de cambios de aire por hora que nosotros tenemos previsto para ese edificio. Entonces, cuando yo tengo una ventilación forzada, ¿ok? Automáticamente no me interesa si hay interacción con el medio ambiente, porque yo no tengo acá nada que vincularme, porque yo aquí selecciono el número de cambios de aire por hora. Cuando yo tengo más bien árboles y otro tipo de información, donde yo tengo un entorno protegido, yo tengo árboles, arbustos, yo entonces ahí sí identifico que hay árboles y arbustos para una determinada área. Entonces yo aquí le voy a dar que esta es una edificación que tiene más de 2 pisos y tiene árboles y arbustos a su alrededor. Ya esa información aquí se carga. Entonces aquí yo sí puedo copiarla y llevarla al traductor. Luego de eso, sigo viendo, ya vi la ubicación, el tipo de edificación y veo la hora y la fecha. Entonces él me dice aquí, si yo quiero tener una hora constante para un análisis que vaya a hacer con una hora constante, o si yo quiero utilizar la hora interna que establece el software y la aplicación. Entonces yo le digo, no, yo quiero mantener la hora exacta. Entonces fíjense que estamos a 25 de mayo, miércoles, las 17:30 del 2022. Si yo le presiono OK y ya automáticamente él está seteado y calibrado a la hora que está en curso para este momento. Ya entonces aquí yo seleccioné la ubicación, el edificio, el tiempo y la hora. Ahora me voy con más datos. Me voy aquí con el químico, las condiciones atmosféricas y la fuente. Entonces cuando hablo del químico y presiono el químico, él me dice químicos puros o soluciones. Entonces yo voy a trabajar en este caso no con amonio,
ni con ácido clorhídrico, ni ácido fluorhídrico, ni ácido nítrico, ni petróleo, sino que me voy con una solución pura. Y voy a seleccionar el propano para que trabajemos con un gas primero. Después ustedes van a hacer ejercicios con otros productos. Entonces, en orden alfabético, yo selecciono aquí el propano. Una vez que seleccione el químico, él ya tiene cargada la información de este producto. Pero usted puede añadir un producto. ¿Ok? Y usted va cargando la información técnica de ese producto para que el programa los pueda modelar. Una vez que yo selecciono el propano, fíjense que ya aquí me aparece nombre del producto, número CAS, peso molecular 44.10 gramos sobre mol, lo que son los niveles de afectación a lo que llamamos 5500 partes por millón como el AEG-L1. Esta definición a los 60 minutos está en las páginas blancas de la guía de respuesta. Esta información está en las páginas blancas de la guía de respuesta. Y esta información está en las páginas blancas de la guía de respuesta. Es algo así como, dime qué concentración permite en la zona caliente, dime qué concentración permite en la zona tibia y dime qué concentración permite en la zona fría. Fíjense que aquí hablamos de 5500 partes por millón, aquí hablamos de 17.000 partes por millón y acá hablamos de 33.000 partes por millón. ¿Ok? El IDLH del producto es 2100 partes por millón. El LEL es 21.000 partes por millón. El UEL son 95.000 partes por millón. El punto de inflamación ambiental es de menos 42 grados centígrados y el punto de congelamiento es de menos 187 grados centígrados. Entonces él cargó la información del propano. Luego me voy a la concentración ambiental y él me dice, seleccionas una estación, ¿ok? Seleccionas una estación, entonces yo tendría que tener aquí los datos de una estación o tendría que colocar los datos. Entonces, como yo no tengo ninguna estación conectada, yo voy a colocar los datos. El usuario ingresa la información. Entonces, yo selecciono acá una velocidad de viento. Como yo no me sé la velocidad del viento, busco aquí, por ejemplo, velocidad del viento promedio en Panamá. Entonces yo voy seleccionando velocidad del viento, por mencionar algo, y ese dato lo voy tomando. O busco una estación climatológica que me dé esos datos. Entonces yo selecciono y me dice, bueno, aquí la viento tiene un desplazamiento para el día de hoy en la ciudad de Panamá de 13 kilómetros por hora. Entonces yo coloco aquí 13 y en lugar de estar en nudos, aquí me dice millas por hora, nudos. Entonces me dice 13 kilómetros por hora. Entonces yo busco, hago la conversión de 13 millas a kilómetros. Esto viene siendo como unos 8 kilómetros, 8 millas, un poquito menos, 7 millas por hora. Si usted tiene alguna duda con respecto a esto, presione el botón de Help y automáticamente ahí se va a desplegar una sección de ayuda, ¿ok? Que le da información de cómo se calcula la velocidad de viento. De esta manera, nosotros vamos viendo aquí, ustedes no lo ven ahorita, voy a dejar de compartir y volver a compartir para que vean cómo se desplegó un menú de ayuda cuando presiono Help. Entonces aquí yo puedo ir revisando la información de ayuda que me dé el software, ¿ok? Y ir seleccionando qué tipo o qué dirección del viento puedo utilizar según sea el caso, ¿ok? Entonces, de esta manera, nosotros podemos ir viendo todos los menús que establece la aplicación para ir cargando la información. Entonces, dicho esto, yo digo que el viento proviene del norte. Usted puede buscar la dirección. Estos datos son en inglés. Usted puede decir que viene del norte, del sur, del sureste, southeast.
puede colocar lo que considere, pero sepa que toma las iniciales, norte, sur, este y oeste, pero las toma en inglés. Entonces son las iniciales en inglés. Si usted considera que esa medición del viento de 7 millas por hora o 13 kilómetros por hora se tomó a nivel del suelo, se tomó en un punto alto, ¿ok? Entonces él toma los datos y dice, no, esto son 7 millas a nivel del suelo o son 7 millas en un punto alto de medición, en una estación. Usted selecciona en cuál de los dos. O usted puede colocar un valor de referencia. ¿Entre qué tanta y qué tanta altura? ¿A qué altura se tomó esa velocidad del viento? Entonces yo lo coloqué aquí a nivel del suelo. ¿Ok? Luego me preguntan si esto es un espacio abierto, es una comunidad abierta, si esto es una urbe más bien, o es un campo, o si esto es un espacio donde hay agua abierta. ¿Ok? O me aparece si yo quiero cargar una zona en la que existe una densidad poblacional, una densidad asociada a la presencia de un grupo de personas, donde exista una robustez de una comunidad, pero yo selecciono en este caso que es un espacio abierto, donde hay una urbe, donde hay gente, donde hay comunidad, donde hay parques, donde hay casas. Y luego también tengo la opción de decir si está completamente cubierto, ¿ok? Ahí está techo bajo, techo bajo, se amenaza la lluvia, o si está parcialmente así, o si está parcialmente soleado, o si está aclarando, o si está completamente claro. O sea, yo puedo seleccionar y digo, no, está parcialmente claro. Y eso me da un valor que automáticamente aquí usted va viendo que está entre 0 y 10 y yo voy a seleccionar 5. Una vez que le doy OK, cargo la información y ahora automáticamente él pasa esto a la temperatura del aire. No sé la temperatura del aire en Panamá, entonces voy a buscar la temperatura del aire en Panamá. Y busco mis datos también. Según una estación o los datos específicos, me dice que el día de hoy la temperatura del aire en Panamá está en 25 grados centígrados. Entonces yo coloco 25 grados, no Fahrenheit, sino centígrados. Coloco mis datos. Si hay una inversión de viento o un presente la altura a la que el viento se invierte, yo coloco que no hay inversión del viento. ¿Ok? Y el nivel de humedad, también lo puedo buscar, nivel de humedad, y coloco ese valor entre tanto y tanto. Voy a colocar 75% de humedad relativa, que es parte de la humedad relativa que hay en Panamá. Estos datos son importantes porque él interactúa los datos climáticos, la presión atmosférica, la humedad relativa, la velocidad del viento con la fuga que nosotros más adelante vamos a cargar. ¿Ok? Le doy OK y automáticamente aquí me aparece toda esa información atmosférica que yo visualicé. ¿Ok? Entonces ahí está toda la información que él me estaba pidiendo, yo la fui cargando por área. Primero el sitio, luego el químico, luego la condición atmosférica. Ahora vamos con dónde se está generando esa fuga. ¿Ok? Entonces yo quiero saber si esto es, qué área es la que estoy, qué es lo que me está generando una fuga. Si esto es un gasoducto, un tanque, si es un sitio donde se acumule el gas, o si es una fuga de gas directo de una estructura. ¿Ok? Entonces yo quiero pensar en un tanque. ¿Ok? Aquí como selecciono un tanque, puedo también seleccionar, ¿ok?, lo que es un yacimiento prácticamente, ¿ok?, directo de la fuente. Puedo también seleccionar
un tanque, una tubería. Entonces él ahí me pregunta si está en fuego o no está en fuego todavía. Es decir, yo voy a ir viendo qué información es la que voy dando. Entonces vamos a comenzar con la tubería. Me dice, está en fuego el escape de gas. Yo le digo, no está en fuego. O si le digo, sí está en fuego. Entonces, cuando le digo, no está en fuego, él me está dando efectos de toxicidad, nube de gas, presión en el caso de que se dé una explosión. Entonces voy a manejar primero este escenario en el que no hay fuego, no se está quemando. Cuando yo le digo que no hay fuego, entonces automáticamente él me dice cuál es el diámetro de la tubería. ¿Ok? ¿Cuál es el diámetro de esa tubería? Y yo le voy a colocar aquí, por ejemplo, 12 pulgadas. Vamos a ponerle 22 pulgadas, 24 pulgadas. ¿Ok? ¿Cuál es el largo de la tubería? En pies, en yardas o en metros. Entonces yo voy a colocarle que esa tubería tiene 600 metros. Y luego me pregunta si la tubería está conectada a un tanque de fuente infinito o si ha sido cerrada. Voy a dejarla ahí. Todavía no se ha conectado, está conectada a un tanque que tiene una fuente infinita. O sea, eso sigue fugando todavía. Y luego me dice si hubo, déjeme buscar la traducción de este término que no lo recuerdo. Permítame un segundo. Ok. Las tuberías, la rugosidad de la tubería. Si esta tubería es rugosa o es lisa, ¿ok? Entonces acá nosotros, según el tipo de tubería, seleccionamos rugosa o lisa, ¿ok? Vamos a seleccionar que es una tubería lisa, ahí como está. Y luego presionamos OK. Algunas veces se activan algunas alarmas porque cargamos algún dato que el software ya detecta que no es posible. Aquí puede pasar, ¿ok? Cuando nosotros colocamos una presión que en teoría no debería ser, no se permite para esas tuberías, él nos da alertas. Entonces nos dice algo está mal. ¿Ok? Entonces yo voy a buscar aquí, por ejemplo, presión de tuberías de gas en Panamá. Entonces aquí me dicen que por lo general se maneja una presión, que este dato no creo que sea correcto, de 15 libras. No creo que sea así, que sea 15 PSIA. Yo voy a colocar mucho más. 60 libras tiene una tubería de aire, de agua. Entonces la de gas no creo que sea así tan baja, pero vamos a colocar aquí los 15 que nos dieron en ese dato. ¿Ok? Y la temperatura interna de la tubería, ¿ok? En este caso, él coloca 25 grados, pero puede ser desconocido. Entonces vamos a colocar mejor una temperatura que se desconoce. Entonces aquí me dice que esa tubería debe estar por encima de una presión con esos datos de 10.000 PSI. Entonces que revise la presión. ¿Ok? Entonces fíjense que ya automáticamente él me da una presión y yo le digo, esa presión no se acepta. Entonces él me va diciendo, espérate, esa tubería, y este dato es importante porque aquí esto nos lleva a nosotros a hacer análisis también de lo que nosotros estamos cargando y estamos colocando. Entonces fíjense este dato que es interesantísimo, porque aquí el software también nos enseña en todo momento.
Entonces, en algunos casos nosotros tenemos información donde el software nos hace alertas y nos dice, ese dato no es corriente, dice alto. El producto químico en la tubería es líquido a la presión y temperatura especificada por usted. Aloha no puede modelar fugas en tuberías de líquido. Si estos valores son correctos, considere usar una opción de tanque o fuente directa de acuerdo a la opción que usted seleccionó. Entonces fíjense cómo él nos está diciendo datos importantísimos. Entonces yo voy a incrementar la presión para ver qué pasa en este escenario. Y entonces él me vuelve a dar el mismo alerta. ¿Ok? Vamos ahora a ver qué presión acepta y yo voy a colocar acá 6 PSI. Entonces, en algunos casos, él me dice y me repite la alerta y automáticamente nosotros comenzamos a ver y voy a traducir exactamente lo que dice porque es bueno que todos tengamos esta información. Él me está diciendo que a esa tubería y a esa presión, que a esa tubería y a esa presión esto no es posible porque la presión debe ser menor a los 680 atmósferas, a los 680 atmósferas que son 10.000 PSI. Entonces yo tengo que buscar entender que aquí hay algún dato que no me cuadra. Entonces, ¿qué pasa? Yo coloqué 60 PSI, que es la presión a la que se manejan tuberías de agua, es decir, baja presión. ¿Por qué baja presión? Porque el propano sí puede estar transportándose en tubería de baja presión, pero en esa longitud de tubería es común que eso suceda. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no estoy de acuerdo con eso, yo me vengo y en la fuente no selecciono tubería de gas, sino tanques de gas o sistemas de gas presurizado. Entonces, algunos datos que tú cargas, el software te dice, no es que el dato esté malo, es que él no está preparado para modelar esos datos. Pero muchas veces pasa que el dato que estás cargando no es el correcto. Entonces, desde esa presión, que es una alta presión para una tubería de gas propano, y en esa fase, en ese producto, vamos a ver cómo se observa automáticamente toda esta información. Entonces, cuando yo selecciono las opciones de cálculo, él me dice, y acá es importante que esto lo entendamos, él me dice que, déjenme reiniciar el traductor un segundito. Acá, él me está indicando permítame un segundo que quiero leerlo tal cual como ahí se plantea. Me dice, opciones de cálculo, dice, usted puede seleccionar los algoritmos de dispersión a favor del viento. Deje que Aloha decida, que es la primera opción, cuál es el algoritmo que sea más seguro para usted. La otra opción es usar el algoritmo de dispersión por la ley de Gauss, que llaman el gaussiano, o utilizar solo la dispersión de gas pesado, que llamamos el CUR, que de alguna otra forma nosotros, si fuese un gas pesado, pudiéramos utilizar solo ese. Pero en este caso dejamos que Aloha decida y casi siempre busca el modelo gaussiano, ¿ok? Que es el principal ente de referencia de análisis de cálculo de este software. Cuando presionamos el OK, entonces ya él decidió cuál es el software que va a aplicar. Pero yo puedo cambiar mi selección.
Yo quiero ir directamente por el gaussiano y ese es el que selecciono. Y yo aquí entonces comienzo a observar datos que fueron cargados. ¿Ok? Y luego me toca visualizar cuál es el escenario. ¿Ok? ¿Cuál es el escenario que yo tengo? Entonces, yo estoy buscando aquí información de seguridad para hacer mi análisis de riesgo y para focalizarme en el momento en el que yo visualizo este escenario. Entonces yo tengo aquí que entender que lo primero que me dice es que aquí él me está dando la opción de identificar cuál es mi zona de amenaza. Y esa zona de amenaza nosotros debemos entenderla como es nuestra zona caliente. ¿Ok? ¿Cuál es la zona de amenaza? ¿Cuál es la información específica de esa zona? ¿Cuál es el análisis o la intensidad de la fuente? Y vamos a ver luego las operaciones. Entonces, cuando yo le doy acá, precisar mi zona de amenaza, él me va a preguntar si me interesa generar cuál es la zona en la que va a haber un área tóxica, ¿ok? Una nube de vapor tóxica, una nube de vapor flamable o inflamable, y cuál es el área en el que la nube de explosión va a afectarme por medio de una explosión. Entonces, recuerden que nosotros le dimos al principio que este gas no se estaba quemando, sino que se estaba fugando. Entonces, vamos primero a ver la parte de toxicidad. Cuando yo presiono aquí OK, me va a aparecer un parámetro de dispersión donde yo le estoy confirmando las zonas que yo dije que iban a ser mi zona caliente, mi zona tibia, mi zona fría, con base a los datos que carga el software según la ficha de datos de seguridad. Entonces, cuando yo visualizo este escenario, nosotros debemos aquí entender que si yo cargué los datos mal, él me estará dando un mal análisis, pero si yo cargué los datos bien, él me está dando la posibilidad de que yo organice mis zonas según los niveles de toxicidad que son las concentraciones ambientales permisibles en nuestros países. Esto, por supuesto, considerando lo que es los límites de exposición ocupacional de estos productos, los TLB. Entonces, inicialmente tenemos una zona roja, una zona naranja y una zona amarilla. Fíjense que en la zona amarilla van a haber 5.500 partes por millón. En la zona naranja, en este caso, van a haber 17.000 hasta 17.000 partes por millón. Y en la zona roja hasta 33.000 partes por millón. Yo puedo modificar esto, ¿ok? Al IDLH, a un valor específico, a la concentración ambiental específica, o a un dato específico que haya cargado, o simplemente decir a ninguno. Pero como yo quiero que ustedes vean la diferenciación de los diagramas de colores y hasta dónde llega cada área, entonces estos datos los voy a generar, ¿ok? Y yo puedo aquí decir que estos datos se manejen como considerando la dirección del viento en línea a línea, o si para cada área establece un marco. Ahorita vamos a ver esto para que se entienda mejor. Cuando yo presiono OK, entonces voy a tener mi esquema de dispersión, donde en ese esquema de dispersión voy a tener que bajo esa presión, con ese diámetro de esa tubería de ese producto, voy a tener en los primeros 120 metros, aproximadamente 140 metros, ¿verdad? Un escenario de color rojo, donde aquí voy a tener una afectación sumamente importante con gente expuesta a 33.000 partes por millón de este producto. Luego en 180 metros voy a tener una afectación hasta de 17.000 partes por millón. Y
hasta los 350 metros aproximadamente voy a tener afectación de personas que interactúen a 5.500 partes por millón según la dirección del viento. Entonces yo puedo tomar este esquema, proyectarlo en esas coordenadas, llevarlo a un mapa, llevarlo a un Google Earth y entonces precisar exactamente los datos que yo tengo de esa información. Ahora bien, voy a irme a la misma zona. Así como seleccioné mi área tóxica, mi área de nube de gases tóxicos, recuerden que yo había seleccionado primero que no me enmarcara toda la zona, sino una sola zona, y ahora voy a pedirle que me enmarque cada una de las zonas. Entonces él me delimitó, ¿verdad? Cada una de las áreas como estaba previsto, porque así como hay un cono de dispersión vertical, también hay un cono de dispersión horizontal. Entonces yo puedo seleccionar dentro de esa nube tóxica cómo va a ser el esquema o el diagrama que se precise según la información que necesite. Pero también voy entonces a precisar que ahora yo quiero saber cuál es la nube de gas inflamable. Y entonces él me dice que a manera local existe una concentración que está por encima del LEL, pero que aloja va a mantenerse utilizando el 60% del LEL. Entonces me está diciendo que lo que me va a graficar ya es un área donde se puede conseguir el 60% del LEL. Entonces yo selecciono en mis áreas el 60% del LEL o menos. Yo puedo seleccionar un área específica, ¿ok? Valores específicos. Entonces yo digo, bueno, en esta área tengo 2100 partes por millón, 10% del LEL. Aquí tengo el 60% del LEL. Vamos a buscar un punto intermedio. Entonces, como no tengo un punto intermedio, yo puedo decirle ninguno, o fíjense que no hay un punto entre el 10% y el 60%. Entonces lo que me interesa es el punto más bajo, donde es el 10%, y el 60% como última amenaza. Yo pudiese decir acá, especifíqueme un porcentaje y yo quiero ver el 30% del LEL. Entonces, en partes por millón, vamos a colocar aquí, por ejemplo, 8.000 partes por millón. Entonces yo ya clasifiqué una segunda área a ese dato específico de 8.000 partes por millón, mientras que aquí tengo 12.600, aquí tendría 8.000, aquí tengo 2.100. Y ahora le pido que me proyecte eso. Entonces él aquí me está graficando lo que es mi 60% de explosividad, 80% de explosividad y 10% de explosividad. Entonces todo lo que esté en esta área como punto caliente, yo sé que me va a generar la posibilidad de afectación, y esa posibilidad de afectación entonces yo la traduzco en un análisis de riesgo, y ahí yo considero cuáles son los escenarios que voy a tener para cada una de esas situaciones. De la misma manera, yo puedo ir seleccionando si hay afectaciones o variaciones del viento, si hay un cambio de viento. Entonces, saber si algo está generando un cambio de viento, saber hacia dónde se va a desviar. Y entonces ir colocando, ¿ok?, la posibilidad de tener datos específicos de cambio de viento, y entonces él va a generar un escenario distinto, o puede generar un escenario distinto según alguno de esos casos. Entonces él me está diciendo que en los primeros 10 metros, si hay una afectación, él me dirá qué afectación hay. Entonces él ahí te puede confirmar esa afectación. Puse un área muy pequeña versus los 800 metros, no es visible, pero usted puede saber qué concentración tiene en ese punto. Entonces vamos a colocarlo más visible para que se vea esférico, perdón. Lo voy a colocar igual. Entonces aquí, cuando le pido esos datos,
ustedes van a ver ahora que hay un desplazamiento de este producto en esta dirección, pero en esta zona donde hubo un cambio de viento no hay ninguna afectación. De esa misma manera, yo puedo irme también a no nada más ver el área de inflamación, sino el área de explosión. Entonces, esa área de explosión me lleva a visualizar también estos escenarios. ¿Ok? Estos escenarios me llevan a definir. Hay un micrófono abierto, muchachos. Traten de silenciarlo, por favor. Me llevan a definir si yo tengo el desconocimiento de las composiciones de las posibles fuentes de ignición, o si yo conozco el tiempo en el cual se va a dar la ignición, en minutos o segundos. ¿Ok? ¿En cuánto tiempo estimamos nosotros que el tiempo para que se dé la ignición? O si es desconocido. Yo puedo también, el tiempo en que esa nube de gas de vapor se va a ignitar, yo puedo ignitarlo por medio de una llama, o si va a ser producto de una detonación. Entonces, según lo que yo seleccione en esta nube de vapor, él me va a decir cuál es el nivel de congestionamiento, de concentración, si es conocido o desconocido, si es porque hay dificultades para afrontar esa eventualidad mientras existe una afectación en una tubería, en algo que me esté generando la aproximación a una tubería, a un rack, a un área donde hay una densa población, si es más bien una congestión de personas, si es más bien un área residencial despejada. Es decir, yo selecciono qué es lo que aplique en este caso, y él me da la opción de presentar un esquema en cuanto a la presión a la cual se van a destruir edificaciones, una presión en la cual hay lesiones muy serias y una presión en la cual hay daños considerables pero menores. Entonces, cuando yo presiono esto, voy a ver un esquema donde hay una onda expansiva producto de la ruptura de esa tubería de gas propano, que inicialmente dijimos que era de unos 600 metros a una determinada presión de 60 psi, y que la ruptura de esa tubería iba a generar todo este tipo de afectación. Entonces, fíjense que de esta manera nosotros podemos ir seleccionando si la fuente más bien es un tanque, decir cuánto es el diámetro del tanque. Entonces aquí nosotros podemos decir que el tanque de propano mide 2 metros y el diámetro del tanque de 2 metros, la altura. Entonces fíjense que digamos si es un tanque horizontal, si es un tanque vertical, si es una esfera. ¿Ok? Aquí vamos viendo los tanques. En este caso un tanque horizontal, vamos a poner que el diámetro del tanque sea de 1 metro, que el largo sea de 4 metros, y ya él calcula el volumen. Entonces, al nosotros colocarle los datos, él nos va a decir si el tanque contiene solamente líquido, si contiene líquido y gas, o si es desconocido. Y la temperatura, ya nosotros lo habíamos dado por la temperatura ambiente. Inmediatamente el tanque nos dice cuál es la presión, nos pregunta cuál es la presión. Yo voy a seguir colocando 60, ¿ok? Para mantener la información, y él me dice, su valor de presión en el tanque es usualmente alta. ¿Usted quiere continuar? Yo le digo ok, o quiero cancelar. Vamos a suponer que un tanque esté sobrepresurizado.
y me dice, espérese, ese volumen, esa temperatura, esa masa no es comúnmente diseñada. Entonces hay que validar que esas sean las propiedades y temperaturas del gas. O sea, yo voy a bajar la presión del gas. Entonces aquí me dice automáticamente que hay un error en la presión. Ah, perdón, es que yo le estoy colocando atmósfera y es PSI. Espérense un momentico. El error es mío. Entonces aquí yo quiero ver si el tanque está liqueando, ¿ok? Y no está en fuego, si se está escapando más bien a la atmósfera, o si hay un jet fire, si se está quemando. ¿Ok? Entonces yo primero le voy a colocar que no se está quemando. Y él me dice cuál es la apertura que tiene el tanque en pulgadas, en centímetros, en pie. Y yo le digo, son 6 centímetros nada más que tiene de apertura. Y que es en el cuerpo del tanque o en el cabezal, en las tuberías. Yo le voy a colocar que es en el cuerpo, en el cuerpo del tanque. Y entonces él automáticamente modela este escenario para 18 metros hacia un lado y unos 4 metros hacia el otro lado. Entonces fíjense cómo inmediatamente yo puedo seleccionar también la fuente y ese tanque que mencioné con esos datos y que voy cargando y que ya los datos quedan cargados. Entonces yo puedo decir más bien cuando más bien el tanque se está quemando. ¿Ok? Tengo el tanque liqueando, el químico se está quemando como un jet fire. Y entonces digo que es la misma estructura, pero ahora me da un parámetro de dispersión distinto donde me calcula ya no las PSI de la explosión, ya no las partes por millón de la toxicidad, sino la radiación térmica. ¿Ok? Kilocalorías por área de superficie, por pie cuadrado, kilocalorías por yarda, por pie cuadrado. Usted selecciona y le dice, en esta área que está aquí, hay una superficie donde en un minuto usted está recibiendo 10 kilocalorías por metro cuadrado o por pie cuadrado por unidad de tiempo. Es decir, que en 60 segundos esa persona recibe por cada superficie cuadrada que esté representando la unidad una carga calorífica, la radiación. Entonces usted sabe de esa manera si esos bomberos van a soportar con ese calor o si esos bomberos se van a achicharrar con ese nivel de radiación. Entonces usted sabrá y dice, no, los bomberos no pueden acercarse a menos de 15 metros porque los trajes de protección personal que soportan esa temperatura, que son de Nomex, que soportan 400 grados centígrados, tienen una resistencia en 60 segundos a 2 kilocalorías. Entonces usted sabe que ningún bombero se va a poder acercar a menos de esta distancia. Entonces estos software permiten analizar los escenarios y visualizar cuáles son las condiciones de riesgo que nosotros podemos tener para una determinada superficie o área. Entonces, con esto yo lo que quiero es plantearles es que estos software hay que manipularlos, hay que seguir jugando con ellos, irnos paseando, porque hay muchas cosas también que no vamos a ver en este nivel, pero que nos van a ayudar para los niveles, para el tercer nivel, donde vamos a hacer unos duros manejando automáticamente esta información. Del punto de vista de los datos que generan los análisis de riesgo, nosotros podemos tener una estructura más gráfica o en peso de cuánto es lo que se está manejando en gramos por segundo en esta fuente. Podemos tener también visualizar algunas opciones de cambiar las unidades métricas, unidades inglesas. Puedo visualizar también la opción de compartir las pantallas
para ir revisando toda la información, ir comparando los escenarios que se dan. Puedo visualizarlos por pantallas aparte. ¿Ok? Puedo pasar esta información, que es donde vamos ahora, a ser utilizada ahora por Cameo o por Marplot. Entonces quiero ir a Marplot y entonces yo puedo caer en Marplot y comenzar a procesar esta información, que esto lo vamos a ver en la siguiente clase, para entonces comenzar a cargar información en estos mapas y entender entonces qué información puedo yo manejar en estas aplicaciones, qué visualizo en cuanto a esta información, qué soporte puedo tener para calcular inclusive la densidad poblacional que hay en un área. Yo puedo estimar inclusive la información del número de población que hay en una determinada área específica. ¿Ok? Y esta combinación de información entre Marplot, Cameo y Aloha nos lleva a preparar planes maravillosos orientados a nuestros análisis de riesgo. Entonces, yo espero que esta información haya sido del agrado y que nos permita entender y visualizar que toda esta información se hace útil cuando usted comienza a manejarla y explorarla, a ir actualizando las aplicaciones, las versiones, los software y por supuesto a proyectar esta información para el uso de planes, para el uso de los análisis de riesgo. Y recuerden que esto normalmente no conviene hacerlo cuando tienen la emergencia, sino preparar estos cuadros desde cada vehículo de respuesta para que cuando vayas al sitio ya tengas un esquema, ya tengas una lista de recursos que necesitas y no comenzar a estimar esto en el momento. Aunque claro está, nuestro número de teléfono es 24 horas, no es tanto para la respuesta a emergencia, sino para la asesoría en este tipo de situaciones. Entonces recuerden que todos estos software, así como están en mi laptop, también están en cada laptop de cada camión de bomberos, ambulancia. En este caso es la estación Rescate 1 de Nueva York, donde usted puede integrar todos los software, Aloha, Cameo, Marplot, centro de despacho, la guía de respuesta a emergencia, los protocolos de respuesta a emergencia. Entonces usted puede, desde el vehículo, cualquier vehículo de emergencia, puede desarrollar todas estas aplicaciones. Espero que esta información haya sido del agrado. Estoy presto pues para atender a cualquier consulta y ganado a que nos veamos el día viernes a las 6 de la tarde para continuar con este proceso de formación. Gracias a todos por la atención brindada y por supuesto 100% a la orden para continuar este proceso de formación. Bendiciones para todos, gente buena.